En este video vamos a hablar de los procesos y sus variables desde la perspectiva de un especialista en automatización e instrumentación industrial enfocado en el área de oil and gas. Y el oil and gas son todas aquellas plantas, todos aquellos procesos que van a poder producir derivados a partir del crudo, a partir del petróleo crudo. Vamos a hablar específicamente en este caso de una refinería de petróleos y vamos a entender primero qué es esto, ¿no? Una refinería de petróleo, todas estas instalaciones que usted ve acá son plantas o subprocesos que van a tener una función específica y en cada una de ellas se va a procesar algún fluido. Normalmente en las refinerías de petróleo entra una materia prima principal como es el petróleo crudo y en base a eso entonces se van a obtener muchos derivados livianos y pesados para que nosotros podamos sustentarnos en nuestra vida diaria moderna como es hoy. Primero, del subsuelo va a haber un campo en alguna parte en el que se va a descubrir que hay un yacimiento de petróleo o de gas. En este caso vamos a enfocarnos en el petróleo y de ahí se va a extraer el petróleo crudo para luego ser transportado. Pero esto antes de ser transportado en esta zona de extracción, normalmente estas plantas o estas facilidades se les llama plantas de extracción y también se les denomina como upstream. Upstream es donde, en ese lugar remoto donde se extrae el crudo, ¿ok? Entonces aquí simplemente el crudo se extrae, se saca de debajo de la tierra y es transportado una vez que este se limpia o se separa del agua, se le saca el gas, se le hace algunos tratamientos químicos a través de separadores de prueba, entonces ese líquido se transporta hacia una refinería. En la refinería, previamente, antes de pasar también por la torre de destilación, va a pasar por una serie de procesos también de transformación o de modificación. Podemos decir que es un proceso de tratamiento previo a entrar a la torre de destilación, pero una vez que ya se hizo ese tratamiento y viene por acá por la tubería, entra al horno en el que se le va a elevar la temperatura para poder procesarlo dentro de la torre de destilación en la que una vez que le entra en forma vaporizada, vamos a ver, imagínense un crudo ultrapesado o un crudo pesado, no necesariamente pesado, también puede ser un crudo liviano, que se le incrementa la temperatura a 550 grados, eso se va a transformar como una especie de vapor y una vez que entra acá a la torre de destilación, obviamente como está a muy alta temperatura va a empezar a subir porque está en forma de vapor, pero a medida que va subiendo dentro de la torre de destilación va perdiendo calor y se va a transformar en líquido, dependiendo las moléculas de carbono, eso es algo más químico, pero a medida que el componente se va desprendiendo del crudo, entonces va subiendo. En la parte superior se van a obtener propano y butano, específicamente son gases que se usan diariamente, nosotros lo usamos en nuestros hogares para cocinar, la nafta más bajo, todo esto va a ser en función a su punto de condensación. Entonces aquí a 110 grados vas a obtener la nafta, cuando llega a 170 grados se va a condensar y se va a obtener queroseno, y aquí vas a tener gasoil liviano, gasoil pesado y los residuos. Todos estos derivados van a salir de la materia prima que es el crudo que se va a meter dentro del horno para precalentar. Imagínense todas estas clases de derivados que podemos obtener de una materia prima. El petróleo realmente es uno de los productos más versátiles y necesarios en este tiempo. Ahora, vamos a enfocarnos en el residuo. Una vez que esto pasa y que aquí ya tenemos un proceso cumplido en la torre de destilación, cada uno de estos va a un subproceso. Propano y butano va a un subproceso, nafta, queroseno. Imagínense que son plantas adicionales en las que se procesan estos tipos de derivados. Pero vamos a enfocarnos en el residuo, que es el más pesado, y que pudiéramos pensar, bueno, esto lo desechamos, lo botamos. No, no es así. Este proceso, ahora el residuo va a ir a una torre de vacío. En las refinerías se trata o se aprovecha todo el petróleo, todo. Primero que no es fácil desechar petróleo residual, un producto tan pesado y contaminante y que también tiene un alto grado de inflamabilidad, sino que también se desarrollaron procesos adicionales para poder sacarle el máximo provecho. En esta torre de vacío, como el nombre lo dice, aquí se va a generar una presión negativa a través de una serie de equipos y sistemas para poder extraer más subproductos del crudo. Se van a seguir rompiendo cadenas de carbono,
se van a seguir partiendo las estructuras de esos átomos y aquí se van a empezar otra vez a obtener más subproductos. Y ocurre lo mismo, ¿no? Va a venir el crudo, este va a venir de la torre de destilación, del fondo de la torre de destilación, va a pasar por un horno y una vez que entra a la torre de vacío, con ese calor que adquirió el residuo, entonces él va a empezar a vaporizarse igualmente. Ahora va a ser por vacío, que va a empezar a subir hacia la parte superior y una vez que pierde fuerza, que llega a la temperatura de condensación, va a caer sobre bandejas, en donde se van a obtener ahora dos derivados más, que son el gasoil liviano y el gasoil pesado. Pero en el fondo, obviamente, se va a seguir acumulando materia ya que no se puede manejar en esta parte de la planta. Es todo una cantidad de procesos, ¿verdad? Líneas. Cuando mires una refinería, te vas a dar cuenta que son muchísimas torres, muchísimas tuberías, recipientes verticales, horizontales, hornos. Y todo eso va a necesitar una instrumentación y sistemas de control. Ahí es donde voy a ir enfocándome para que se entienda que los procesos van a tener una entrada, van a tener una parte o un área de transformación y van a tener una salida. En este caso, si nosotros vemos en detalle el horno de vacío, que es el calentador, va a ser su salida, va a ser la entrada a la torre. Ahora, en esta torre va a haber una condensación por la altura, ¿verdad? A medida que empieza a subir el producto acá, empieza a condensarse, empieza a caer sobre bandejas. Ahora, el producto de salida va a ser gasoil liviano y pesado, pero aquí en el medio ocurre una transformación, que es que este producto va a pasar de ser un líquido, un gas a una X temperatura, a ser un líquido con una temperatura mucho más baja. Pero este proceso logra ese objetivo. Ahora, ya después que tuvimos gasoil liviano y gasoil pesado, en el fondo va a quedar también otro residuo que lo llevamos ahora a una planta llamada coker, que aquí ahora se va a cumplir otro proceso más. Este residuo de vacío de la torre de vacío, entonces va a pasar por otro proceso. Como les dije, esto aquí se aprovecha todo. En una refinería se aprovecha todo. Y ese residuo va a ser también a través de un proceso de calentamiento, va a pasar entonces por ese proceso de calentamiento y va a entrar luego cuando sea necesario, cuando se determine, va a entrar a las torres de coker y aquí se va a formar una especie de piedra, una especie de roca que después es triturada por unos equipamientos especiales y se convierte en un polvo o en alguna especie de gránulos que después es transportado para ser usado como combustible en algunas otras aplicaciones. Por la parte superior también de este equipo van a generarse gases y van a generarse algunos tipos de componentes que van a ser entonces metidos o van a ser incorporados en una fraccionadora para obtener adicionalmente algunos otros componentes como los gases, nafta, gasoil liviano, gasoil pesado. Es una gran cantidad de procesos y de sus derivados, ¿no? Aquí podríamos pensar que termina todo, ¿no? Aquí tenemos gasoil liviano, gasoil pesado. En las etapas previas también tuvimos gasoil liviano y gasoil pesado. Y luego pensamos, bueno, aquí termina todo. No, nosotros tenemos ahora lo que es la planta de craqueo catalítico. En esta planta, los residuos, los gasoil livianos, los gasoil pesados de las etapas de destilación atmosférica, de vacío y del coker son traídos hasta esta planta de craqueo catalítico en la que se va a procesar esos gasoils y se va a obtener derivados adicionales. En este caso, más metano, más etano, más propano, más butano, más nafta. Ahora, todos estos procesos, a donde quiero yo llegar con esto es en lo siguiente. Primero, debemos conocer bien lo mejor posible los procesos industriales en los que vamos a trabajar para poder entender después qué tipo de instrumentos y sistemas de control van a aplicar para estos procesos. Todo esto que nosotros miramos, vamos a ver acá, aquí tenemos 5 procesos, desde la extracción del subsuelo, pasando por la destilación atmosférica, lo que es la destilación al vacío, el coker y lo que es el craqueo catalítico. Todas estas plantas van a requerir instrumentos para poder medir las variables. ¿Y por qué es importante medir las variables acá? Por dos razones principales: para control y para seguridad.
Para control es porque nosotros necesitamos meter dentro de especificaciones ciertos productos. Por ejemplo, en el área de la destilación atmosférica, la presión acá y la temperatura en el horno o la salida del horno es esencial para poder lograr que aquí ocurra una destilación correcta. Ahora, en el tema de la seguridad, si esa temperatura por alguna razón incrementa por encima de lo que nosotros requerimos, puede ocurrir un daño mayor no tan solo a los equipos, sino a las personas y al ambiente. Entonces, todos los instrumentos de campo, tanto como transmisores, switches, sensores, detectores, todos estos instrumentos que nosotros vamos a empezar a conocer ahora, de aquí en adelante, son esenciales para que estos procesos tan complejos y tan necesarios y riesgosos sean medidos, sean controlados y sean resguardados y que no haya daños a las personas, no haya daños a los equipos y no haya daños al ambiente. Y ahí es donde entramos nosotros como profesionales, porque nosotros vamos a aprender a poder seleccionarlos en la etapa de ingeniería, a poder configurarlos, calibrarlos, instalarlos, probarlos antes de ponerlos en marcha, también hacer el mantenimiento y hacer los reemplazos correspondientes. Estos procesos o estas plantas están incrementando su producción, están modernizándose, están también construyéndose nuevas plantas y se están requiriendo muchísima gente para poder cumplir con todas estas construcciones, con todas estas modificaciones, con todas estas modernizaciones. Así que mi consejo para ustedes es que a los que les interesa esta área puedan empezar a aprender desde básico, un paso a la vez, pero firme hasta el final. Así que espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.